En los humanos, la digestión inicia en la cavidad oral, donde los primeros en participar son los dientes, encargados de cortar, desgarrar y triturar los alimentos. Otro agente importante es la saliva, ya que esta posee enzimas como lisocimas, amilasa salival y lipasa lingual, encargadas de degradar algunos alimentos en compuestos más simples para que estos puedan ser captados a nivel de cavidad oral por las papilas gustativas, que son las encargadas de percibir los sabores. La lengua es un órgano musculoso de la boca, es el asiento principal del gusto, posee a los receptores degustativos y se encuentran dispersos por toda la superficie. La lengua tiene una raíz en la porción posterior de la cavidad bucal, un cuerpo en dos tercios anteriores entre la raíz y el vértice que se encuentra en la punta de la lengua. Los receptores se encuentran en las yemas gustativas de la lengua. Un adulto tiene alrededor de 10.000 yemas, aunque disminuyen con la edad. Poseen células receptoras con microbiosidades que reciben los estímulos químicos. Las yemas se encuentran en elevaciones de la lengua denominadas papilas. Estas dan a la lengua un aspecto rugoso. Las papilas pueden ser circunvaladas sobre la superficie posterior de la lengua, foliadas en las laterales y fungiformes en la superficie anterior de la lengua. Las papilas gustativas tienen forma de barril. Cada papila gustativa consta de 50 a 100 células epiteliales especializadas con microbiosidades largas. Estas células son capaces de producir potenciales de acción, por lo que son denominadas células neuroepiteliales. Las células gustativas producen diferentes categorías de gusto dependiendo de la sustancia química que entra en contacto con sus microbiosidades. Estas 4 categorías son salado, ácido, dulce y amargo, y existe una quinta categoría denominada umami que percibe el glutamato monosódico y el aspartato. El sabor salado de la comida se debe a la presencia de iones de sodio o algunos otros cationes que activan células receptoras específicas para el sabor salado. El sodio pasa a las células receptoras sensitivas a través de canales en las membranas apicales. Esto despolariza las células y permite la apertura de los canales de calcio, haciendo que se libere su neurotransmisor, serotonina, hacia la fibra nerviosa. El anión relacionado con el sodio modifica lo salado, que se percibe a un grado sorprendente. El cloruro de sodio sabe mucho más salado que otras sales de sodio. El sabor ácido se debe a la presencia de hidrogeniones y, al igual que el sabor salado, al entrar este ion a la célula produce una despolarización de la célula, provocando la apertura de los canales de calcio y liberando el neurotransmisor, igualmente serotonina. El grado de acidez corresponde a la disminución del pH dentro de las células gustativas. En el sabor dulce, los azúcares se unen a receptores de membrana en las células gustativas, lo cual activa la proteína G llamada gusducina, que activa la adenilato ciclasa para que produzca AMP cíclico, y este cierre canales de potasio, ocasionando su despolarización y se libera el neurotransmisor, en este caso ATP. El sabor umami se percibe de manera similar al dulce, diferenciándose en que las moléculas estimuladoras son glutamato monosódico y aspartato. Estas interactúan con la gusducina, que activa el adenilato ciclasa, produciendo AMP cíclico, cerrando así los canales de potasio para despolarizar la célula y liberar el neurotransmisor ATP nuevamente. El sabor amargo se da gracias a las quininas, que también interactúan con la gusducina, activan el adenilato ciclasa para producir AMP cíclico y cerrar los canales de potasio, provocando la despolarización y liberación del neurotransmisor ATP igualmente. El gusto también está influido por la temperatura y la textura de los alimentos, que estimulan receptores alrededor de las papilas gustativas en la lengua. Cuando una sustancia química entra en contacto con la papila, tras disolverse en la saliva, el receptor químico de la papila envía una señal a su neurona asociada y esta envía la señal al sistema nervioso central. La información respecto al gusto se transmite desde las papilas gustativas, en las papilas fungiformes por medio de la rama del nervio facial, cuerda del tímpano, y desde las papilas gustativas en las papilas circunvaladas y foliadas mediante el nervio glosofaríngeo. Estos nervios transportan la información del gusto hacia un grupo de neuronas de segundo orden, hacia el bulbo raquídeo donde se proyecta en el tálamo, de ahí a la corteza gustativa primaria en la ínsula y por último la corteza somatosensorial del quirófano central y a la corteza preventral para la asociación del gusto y percepción del sabor. La relación que existe entre el sentido del gusto y el olfato está íntimamente ligada. Se debe a que a los alimentos que ingerimos no solamente contienen moléculas de sabor, sino también cuentan con la presencia de moléculas de olor característica de todos los alimentos.
Esta información se almacena y relaciona en el área prefrontal y se produce la asociación. Les agradecemos su atención y esperamos que sus dudas hayan sido resueltas.